Hola, ¿qué tal amigos? En este video les hablaré un poco acerca del tema estudio de pesos. Antes de comenzar les daré dos conceptos muy importantes que debemos tener muy en claro para entender un poco más este tema. Los conceptos son peso y masa. El peso es una medida de la fuerza gravitatoria que actúa sobre un objeto. Y el concepto de masa lo designamos como la magnitud física con que medimos la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Ahora les hablaré un poco sobre el peso constante. El peso constante consiste en eliminar todo tipo de impurezas y humedad que se encuentra en algún material de laboratorio. Esto con el fin de obtener un mejor resultado al momento de hacer una determinación. Ahora les daré los pasos para llevar un material a su peso constante. El paso número 1 consiste en identificar con grafito el crisol o en su defecto la pápsula de porcelana. Número 2 es llevar el refractario a la mufla a una temperatura de entre 500 y 700 grados Celsius de aproximadamente 30 a 60 minutos. Número 3 es enfriar el material dentro de la estufa a 110 grados centígrados de 15 a 30 minutos. El paso número 4 es continuar enfriando el desecador por 15 minutos más, ahí como se ve en el refractario. Bueno, por mi parte sería todo, es todo lo que les puedo proporcionar sobre el peso constante. Procederemos a explicarles un poco sobre qué es la densidad. La densidad es un parámetro físico que proporciona información sobre la masa de una muestra o un cuerpo dividida por su volumen. Dos objetos pueden tener el mismo peso, pero si tienen diferentes volúmenes, entonces estos tendrían diferentes densidades. Los instrumentos más comunes para medir la densidad son el densímetro, que permite la medida directa de la densidad de un líquido, el pignómetro, que permite la medida precisa de la densidad de sólidos, líquidos y gases, pignómetro de gas, y la balanza hidrostática, que permite calcular la densidad de los sólidos. La densidad se suele representar por la letra griega P, y su fórmula es P es igual a masa sobre volumen. Ahora veamos un ejemplo. ¿Cuál es la densidad de un objeto que tiene una masa de 300 gramos en 15 centímetros cúbicos? Ahora, para obtener nuestro resultado, vamos a dividir la masa sobre el volumen, que en este caso es 300 gramos sobre 15 centímetros cúbicos, y esto nos da como resultado 20 gramos sobre centímetros cúbicos. El resultado de dividir la masa entre el volumen se mide en kilogramos sobre metros cúbicos o gramos sobre centímetros cúbicos. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la preparación de crisoles, que son estos que se pueden ver en pantalla. Pero para esto necesitamos saber los materiales, que es una pinza para crisol, 2 crisoles de porcelana, una estufa, una balanza analítica, una bureta, una piseta de 1000 con agua destilada, una parrilla eléctrica y 250 mililitros de agua, puede ser de pozo o lluvia. Bueno, comenzamos con su procedimiento. Su procedimiento para la preparación de crisoles es colocar los crisoles en la estufa en una temperatura de 103 grados centígrados a 105 grados centígrados por 1 hora. Después se tienen que sacar y enfriar a una temperatura ambiente en un desecador. Después de eso se pesan los crisoles en la balanza analítica y se registran los datos correspondientes. Por último, se repite el ciclo hasta alcanzar el peso constante. ¿Qué es este ciclo? El que se va a tener que repetir, el que estamos viendo aquí. Después de que se pueda alcanzar el peso constante, se realiza la determinación de sólidos totales. En una función de la cantidad de sólidos probables, tomar una cantidad de muestra que contenga como mínimo 25 miligramos sólidos totales. Generalmente 50 mililitros de muestra es un volumen adecuado. Después transferir la muestra al crisol de porcelana que previamente ha sido puesto a peso constante. Después de esto se tiene que llevar a sequedad o enfriamiento
en una parrilla eléctrica. Y por último se debe enfriar en desecador hasta temperatura ambiente y determinar su peso registrando los resultados finales. Bueno, pues esto ha sido todo acerca de los crisoles. Se denomina equilibrio químico cuando se observa que en una reacción reversible las cantidades de dos o más sustancias permanecen constantes. Entonces, se puede decir que el equilibrio químico se da cuando la concentración de las especies participantes en una reacción no cambia. Para que esto suceda, siempre es necesario que exista una reacción química para que exista un equilibrio químico. Sin una reacción, esto no sería posible. Una reacción reversible es una reacción química que se expresa de la siguiente forma. La reacción de los reactivos A y B se unen para dar los productos C y D. Los coeficientes estequiométricos, es decir, el número relativo de moles de cada sustancia que interviene en la reacción, se indican como A y B minúsculas para los reactivos y C y D minúsculas para los productos. Mientras que la doble flecha indica que la reacción puede ocurrir en uno o en otro sentido, directo e inverso. Una reacción reversible puede proceder tanto hacia los productos como hacia los reactivos. Por ejemplo, cuando el dióxido de carbono reacciona con el agua para formar ácido carbónico, como este tipo de reacciones pueden proceder en ambas direcciones, estas se ven afectadas por la presión, la temperatura y la concentración relativa de reactivos y productos en el medio en que se desarrollan. El equilibrio químico se da cuando la velocidad de la reacción hacia adelante es igual a la velocidad de la reacción en sentido inverso. Las concentraciones de reactivos y productos se mantienen constantes en el equilibrio. Un ejemplo es en la reacción reversible de la formación de dióxido de nitrógeno a partir de tetraóxido de dinitrógeno. Como se puede observar en la siguiente gráfica, cuando la concentración de dióxido de nitrógeno y tetraóxido de dinitrógeno permanecen constantes, la reacción ha alcanzado el equilibrio químico. Para evaluar el equilibrio químico es a través de la constante de equilibrio, y esta se puede calcular con la siguiente fórmula, donde C mayúscula y D mayúscula son las concentraciones de los productos en el equilibrio, A mayúscula y B mayúscula las concentraciones de los reactivos en el equilibrio, y A minúscula, B minúscula, C minúscula y D minúscula son los coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada. Si la constante de equilibrio es mayor a 1, el equilibrio se desplaza a la derecha, es decir, se favorece la formación de productos, mientras que si la constante de equilibrio es menor a 1, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda, favoreciendo a los reactivos.